Capítulo 1. El papel del divorcio. Nadie firmó. Eleanor Hart estaba frente al espejo en su espaciosa habitación, con las manos temblorosas mientras sostenía los papeles del divorcio. La delgada hoja de papel, con apenas unas líneas inexpresivas, pesaba sobre sus hombros como el mundo entero. 3 años, 1000 días viviendo en esta fría mansión, donde cada rincón resonaba con el silencio. Se miró en el espejo, cabello castaño brillante, ojos azul profundo ahora nublados como un cielo antes de una tormenta. Una vez pensó que podría soportarlo, pero ya no, ni un día más. Bajó la escalera, sus tacones golpeando firmemente el suelo de mármol, el único sonido que rompía el silencio de la casa. La cena estaba servida, como todas las noches, pero solo había un lugar en la mesa. El asiento frente al suyo estaba vacío. Lucian Thorne, su esposo solo de nombre, nunca la había acompañado a comer. Dejó los papeles del divorcio sobre la mesa, justo al lado de su brillante anillo de bodas. La luz del candelabro danzaba sobre el diamante, pero no lograba reconfortarla. Eleanor se sentó, removiendo una taza de café frío. Su madre, fallecida hacía apenas unos meses, le había dejado un último deseo, que se casara con Lucian Thorne, un desconocido de mirada penetrante y alma más fría. Él te protegerá, había escrito su madre en su última carta, llena de fe. Elena, de solo 24 años en aquel momento, desconsolada e ingenua, había accedido sin rechistar. Creía que era su forma de cumplir una promesa, de sentir que su madre seguía con ella. Pero durante 3 años, Lucian no la había tocado. Ninguna mano que le estrechara, ninguna mirada tierna, ni siquiera una explicación. Había esperado, anhelado, creído que tal vez su frialdad era solo una armadura, que algún día la miraría como un esposo mira a su esposa. Pero todo lo que tenía eran largas noches solitarias, mañanas vacías y la pregunta que la atormentaba sin cesar: ¿por qué te casaste conmigo? Oyó el ruido de un coche aparcando en la puerta. Lucian estaba en casa. Su corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de ansiedad. Se levantó, se ajustó el vestido, intentando aparentar serenidad. La puerta principal se abrió. Lucian entró, su alta figura envuelta en un traje negro ajustado, su hermoso rostro tallado en hielo. La miró, como si fuera invisible. Entonces sus ojos se posaron en el papel. ¿Qué es eso? Su voz era profunda, sin emoción. Elena respiró hondo, esforzándose por mantener la voz firme. Papeles de divorcio. Quiero acabar con esto. Lucian no dijo nada. Se acercó a la mesa, recogió el documento y lo volteó como si fuera un contrato comercial más. Sin protestas, sin dolor, solo silencio. El mismo silencio con el que había vivido durante años. Esperó, con la esperanza de que, solo por esta vez, él dijera algo. Que le preguntara por qué. Deténganla. Pero él simplemente dejó el papel, sin firmar. ¿No tienes nada que decir? La voz de Elena sonó más fuerte de lo que pretendía. 3 años, Lucian. 3 años que he vivido como un fantasma en tu casa. Nunca me tocaste, nunca me hablaste, nunca me miraste como si fuera tu esposa. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste casarte conmigo si nunca me quisiste? Lucian la miró fijamente. Su mirada se oscureció como si una tormenta se estuviera formando tras sus ojos, apenas contenida. ¿Quieres respuestas?, dijo en voz baja, casi un susurro. Pero hay cosas que no necesitas saber. Sus palabras cortaron como una cuchilla. Elena apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. ¿No necesitas saberlo? Soltó una risa amarga, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Llevo 3 años intentando entenderte, Lucian. Merezco saber por qué. No respondió. En cambio, se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia su estudio. Elena lo siguió, con el corazón encogido. Ella no lloraría, no dejaría que la viera desmoronarse. Pero al abrir la puerta, lo vio sacar una carpeta del cajón del escritorio, sus ojos brillaban de pánico al notar que ella la observaba. Se acercó. La curiosidad la invadió. Pero Lucian cerró rápidamente el cajón con llave. En ese instante fugaz, vio algo, un papel escrito a mano con el nombre de Clara Hart, el nombre de su madre. Lucian, llamó con voz temblorosa.
¿Por qué está el nombre de mi madre ahí? Se quedó paralizado, con la espalda rígida. Pero no se giró. No preguntes sobre cosas que no te incumben, dijo con frialdad, y cerró la puerta de golpe. Elena se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, con el nombre de su madre en el cajón de Lucian, un secreto que él no quería que supiera. Se volvió hacia el comedor, con la mirada fija en el papel de divorcio sin firmar junto al anillo de bodas. Tomó el anillo, lo sujetó con fuerza y lo dejó caer. El sonido del metal al chocar con la piedra resonó por la habitación, seco y definitivo. Ya no viviría en silencio. Elena salió por la puerta principal sin mirar atrás. El viento nocturno cortaba el aire, frío y cortante, pero no más frío que su corazón. Había sido otro largo día. Elena salió de la casa, el papel de divorcio sin firmar aún le dolía como una herida abierta. Los tonos dorados del atardecer neoyorquino caían suavemente sobre sus hombros. Pero no pudieron ahuyentar el frío que le había dejado la conversación de la noche anterior con Lucian. No preguntes sobre cosas que no te incumben, le había dicho como si fuera una desconocida, no la esposa que había vivido a su lado durante 3 años. Se aferró a su bolso, intentando apartar de su mente el rostro de Lucian y el papel con el nombre de su madre. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para respirar. Central Park se abrió ante ella como otro mundo, árboles frondosos, risas infantiles, un espacio completamente separado de la fría y sofocante mansión que llamaba hogar. Elena se sentó en un banco de madera y abrió su cuaderno de dibujo, el que siempre llevaba consigo. El arte había sido su pasión, pero desde su matrimonio, sus dibujos se habían convertido en meros garabatos sin vida. Pasó la página a una página en blanco, rozando la superficie con los dedos, sin saber por dónde empezar. ¿Elena? Elena Hart, ¿eres tú? Una voz cálida y familiar la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y allí estaba él, sonriendo como la luz del sol. Julian Cain, su rostro no había cambiado desde la universidad, cabello castaño despeinado, ojos expresivos y esa sonrisa que aún la hacía sonreír. Llevaba una camisa azul claro, con las mangas remangadas de forma informal, sencilla pero cautivadora. ¿Julián? Elena se quedó sorprendida. Hace siglos. ¿Qué haces aquí? Solo estaba dando un paseo. Se encogió de hombros y se sentó a su lado sin preguntar. ¿Y tú, un artista talentoso como tú, sentada aquí con un cuaderno de bocetos en blanco que ya no es la Elena que conocía? Sonrió levemente, aunque no llegó a sus ojos. La gente cambia, Julián. Ya no soy esa chica que pintaba en todos los pasillos. Julián ladeó la cabeza, escrutando su rostro con la mirada. Quizás, pero tus ojos son los mismos, todavía hermosos, pero más tristes. Su voz era suave, sin juzgar. ¿Qué pasa, Elena? No tienes que decírmelo, pero sé que no estás bien. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de su tono. Lucian nunca le había preguntado algo así. Respiró hondo, lista para mentir y decir que estaba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, negó con la cabeza con una sonrisa forzada. Un día largo. ¿Y tú? ¿Qué haces últimamente? Julián sacó un boceto arquitectónico de su bolso y lo extendió entre ellos en el banco. Arquitecto freelance. Sin oficina, sin jefe, solo yo y un montón de ideas locas. Señaló el diseño, una pequeña biblioteca de líneas elegantes y fluidas que parecía más arte que estructura. Este es mi último proyecto. Una biblioteca pequeña, pero quiero que parezca un cuadro. ¿Qué te parece? Elena se inclinó, sus dedos recorriendo las curvas del boceto. Se descubrió sonriendo de verdad, mientras la vieja chispa de la pasión artística se despertaba en su interior. Es hermoso, Julián. Como un poema dibujado con tinta. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. Su mano rozó la de ella sobre el papel, un roce leve, pero suficiente para acelerarle el pulso. Sorprendida, se apartó, ruborizándose. Lo siento, rió Julian suavemente, aunque su mirada se detuvo. Sigues sonrojándote como antes. Se rió entre dientes por primera vez en meses, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba, algo que había estado encerrado. Siguieron hablando de la universidad, de las pinturas que una vez amó,
de los sueños que había enterrado hacía tiempo. Las luces de la ciudad parpadearon, reflejándose en los ojos de Julián, y Elena se dio cuenta de que lo estaba mirando más tiempo del necesario. No se parecía en nada a Lucian. Cálido, abierto y genuinamente interesado en ella. Sabes, la voz de Julián bajó, en aquel entonces siempre quería invitarte a tomar un café. Pero siempre estabas ocupado con tus bocetos. Ahora, no quiero volver a perder la oportunidad. Hizo una pausa y luego continuó. He estado apoyando una organización benéfica de salud mental. Organizarán un evento este fin de semana. ¿Te gustaría venir conmigo? Sin presión, solo para echar un vistazo. Elena dudó. Técnicamente seguía casada, aunque el matrimonio solo existía en el papel. Pero la invitación de Julián y la sinceridad en su mirada la hicieron querer decir que sí. Lo pensaré, dijo en voz baja. ¿Pero, una organización benéfica? ¿Desde cuándo te importa la salud mental? Julián sonrió, pero había una sombra detrás. Es una larga historia, quizá te la cuente algún día. Él se quedó de pie entregándole una tarjeta de presentación. Llámame si cambias de opinión o si simplemente quieres hablar. Estaré aquí. Mientras Julián se alejaba, Elena miró la tarjeta, rozando su nombre con los dedos. Contempló el parque, donde las luces de la ciudad centelleaban como estrellas. Por primera vez en 3 años, sintió que su corazón latía de forma diferente, no por dolor, sino por un destello de esperanza. Pero entonces la imagen de Lucian volvió a su mente, la tormenta en sus ojos cuando cerró el cajón. El papel con el nombre de su madre, Clara Hart. ¿Por qué estaba el nombre de su madre allí? ¿Y por qué Lucian, un hombre que nunca la había tocado, había guardado ese secreto? Elena se quedó de pie, con el cuaderno de bocetos aún en blanco en sus manos. Pero esta vez, algo en su interior cambió. Encontraría la verdad sin importar cuánto le doliera. Estás viendo historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. La habitación cerrada. Elena se encontraba frente a la oscura puerta de madera del segundo piso de la mansión, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Esta habitación siempre había estado cerrada, en un rincón escondido de la casa que había llamado hogar durante los últimos 3 años. Lucian nunca la había dejado entrar, y ella jamás se había atrevido a cruzar esa línea. Hasta ahora. Anoche, el pánico en sus ojos al cerrar el cajón, el nombre Clara Hart garabateado en el papel, habían despertado algo en ella. Un fuego que tenía que conocer. Merecía saberlo. La llave estaba en su mano, robada del cajón bajo la mesa del comedor después de que Lucian se fuera esa mañana. Había dudado, rozando el frío metal con los dedos durante horas, dividida entre respetar sus límites y necesitar la verdad. Pero cuando la cálida sonrisa de Julián brilló en su mente, cuando recordó cómo la miraba como si fuera todo lo que conocía, no pudo seguir viviendo en la oscuridad. Ni un día más. Metió la llave en la cerradura. Un suave clic resonó en el silencioso pasillo. La puerta se abrió con un crujido, liberando una ráfaga de aire frío como si la habitación se hubiera congelado en el tiempo. Estanterías cubiertas de polvo. Un escritorio de madera desgastado. Un cuadro colgado en la pared, que apenas reflejaba la tenue luz de la ventana. Elena entró, con una extraña sensación de intrusión, como si hubiera entrado en algo sagrado. Se acercó al cuadro, un retrato de una mujer rubia con ojos tristes. Había algo familiar en el rostro, pero no lograba identificarlo. Debajo del cuadro había una pequeña caja de madera sin cerrar. Elena lo abrió. Su corazón se aceleró. Dentro había una carta amarillenta, escrita con letra temblorosa. Ella recorrió la página con la mirada. Cada palabra la golpeó como un cuchillo. Lucian, hijo mío, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Tu padre nos lo quitó todo, pero no dejes que este dolor te defina. Vive bien y no dejes que nadie más sufra como yo. Una nota de suicidio. A Elena se le cortó la respiración. La mujer del retrato era la madre de Lucian. Él nunca había hablado de ella,
solo mencionó una vez que había fallecido hacía mucho tiempo. Pero el dolor de esta carta pintaba una historia desgarradora. Encontró una fotografía antigua. Lucian de niño, de pie junto a su madre. Sus ojos se llenaron de miedo. De repente, un sonido detrás de ella. Se estremeció y la carta se le escapó de las manos. Lucian estaba en la puerta, pálido, con los ojos encendidos de furia y algo más de dolor. ¿Qué haces aquí? Su voz era baja, peligrosa, como la de un animal herido que guarda su último secreto. Elena se enderezó, intentando mantener la calma aunque su pulso era irregular. Encontré la llave. Necesitaba saber la verdad, Lucian. Esta habitación, esta carta, tu madre, ¿qué pasó? Dio un paso adelante, agarrando la carta del suelo. Sus dedos apretaban el papel con tanta fuerza que parecía que iba a partirlo en dos. No tenías derecho a tocar esto, dijo con voz temblorosa. No entiendes nada. Entonces explícalo, gritó Elena, y las lágrimas se le derramaron antes de darse cuenta. 3 años, Lucian. He vivido como un fantasma en este matrimonio. Y ahora encuentro esto, y veo el nombre de mi madre en tu cajón. ¿No merezco saber por qué? Lucian se dio la vuelta, agarrándose al respaldo de una silla. El silencio era denso, sofocante como el momento antes de una tormenta. Finalmente, habló con voz ronca. Mi madre sufrió abusos durante años a manos de mi padre. Hasta que un día, ya no pudo soportarlo más. Ella terminó su vida. Lo vi, Elena. La vi morir. Vi sus ojos destrozarse, ¿y yo? Se atragantó con las palabras. He pasado mi vida aterrorizado de cargar con esa misma oscuridad. De que un día, lastimara a alguien como él la lastimó. Por eso nunca te toqué. No quería convertirme en él. Elena se quedó paralizada, con el corazón dolorido como si fuera a romperse. Quería acercarse a él, tomar su mano. Pero tenía los pies clavados en el suelo. Lucian, susurró. No. Su voz se volvió fría de nuevo, sus ojos cerrándose al mundo. ¿Querías el divorcio? Hazlo. Pero deja de hurgar en mi pasado. Lo miró fijamente, al hombre al que había llamado su esposo, ahora más extraño que nunca. Entonces su mirada se posó en el borde del escritorio. Una esquina de papel sobresalía de debajo de una pila de archivos. Se quedó sin aliento. Reconoció la letra de su madre. Clara Hart. Lo tomó instintivamente. Pero Lucian se adelantó, lo arrebató y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Basta, Elena, dijo con firmeza. Fuera. Quería gritar, exigir la carta. Pero la mirada en sus ojos, angustia mezclada con advertencia, la detuvo en seco. Salió. Cada paso se sentía como una piedra. Tras ella, la puerta se cerró de golpe. Un chasquido seco de la cerradura la selló como un veredicto. Pero las piezas del rompecabezas habían empezado a encajar. La madre de Lucian. La carta de suicidio. El nombre de su madre. Una promesa oculta. Algo más grande, algo enterrado, se escondía bajo todo aquello. Elena estaba en el pasillo, con los puños apretados. Y por primera vez, sintió más que dolor. Sintió fuego. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Elena estaba en la puerta principal de la mansión, agarrando un paraguas, pero no lo abrió. Empezó a llover. Gotas heladas empapaban su fino abrigo. Tras el enfrentamiento de ayer en la habitación cerrada, no podía pasar ni un minuto más en esa casa. Las palabras de Lucian sobre su madre, sobre el miedo a la sangre envenenada que creía llevar, aún resonaban en su mente. Pero no podían acallar la pregunta más importante. ¿Por qué aparecía el nombre de su madre, Clara Hart, en esa carta? ¿Y por qué Lucian se la había arrancado de las manos como si no tuviera derecho al pasado que moldeó su propia vida? Salió a la lluvia, dejando que se llevara la tormenta que la atormentaba. Cada paso en la calle adoquinada era un paso más lejos de Lucian. Del matrimonio que la había aprisionado en silencio. Pero al llegar a la esquina, un coche negro se detuvo a su lado. La puerta se abrió. Lucian salió. Sin paraguas.
Sin abrigo. Solo su traje empapado y sus ojos clavados en ella, ya no fríos, sino ardientes. Como si estuviera en guerra consigo mismo. Elena, vuelve, dijo en voz baja pero urgente. Con este tiempo te vas a enfermar. Soltó una risa amarga. Su voz se mezcló con el sonido de la lluvia. ¿Enferma? Lucian, ¿desde cuándo te importa si me enfermo? Durante 3 años, apenas me miraste, nunca me tocaste, nunca dijiste una palabra amable. ¿Y ahora quieres que vuelva a casa por la lluvia? Lucian se acercó, con la lluvia goteando por su rostro, acentuando la expresión angulosa de su rostro. No lo entiendes, dijo con voz ronca. No quería hacerte daño. Te lo dije, te lo dije. No vuelvas a mencionar a tu madre, espetó Elena, sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. No me importa de que tengas miedo, Lucian. Solo quiero saber por qué te casaste conmigo. ¿Por qué estaba el nombre de mi madre en esa habitación? ¿Por qué me mantuviste en este matrimonio y me trataste como a un extraño? Se quedó paralizado como si sus palabras hubieran herido profundamente a alguien. La lluvia arreció, golpeando el pavimento, ahogando todo menos el sonido de sus respiraciones. Entonces, sin previo aviso, Lucian dio un paso adelante y la agarró de la muñeca, el primer toque en 3 años, y la sacudió como un rayo. ¿Quieres la verdad?, preguntó con la voz temblorosa por la emoción. La verdad es que no puedo dejarte ir, aunque sé que no te merezco. Antes de que pudiera reaccionar, la abrazó. Sus labios encontraron los de ella bajo la lluvia torrencial, un beso feroz, desesperado, lleno de todas las palabras que nunca había dicho. La lluvia le empapó el pelo y la ropa, pero su calor se derritió en el frío. Por un instante fugaz, ella le devolvió el beso, perdiéndose en la cercanía que tanto había anhelado. Pero entonces, el recuerdo de la carta de su madre, de su silencio, la atravesó como una cuchilla. Lo apartó, sin aliento. Es demasiado tarde, Lucian, dijo con la voz quebrada. 3 años son toda una vida en el corazón de una mujer. No se arregla todo con un beso. Lucian se quedó allí, sumido en silencio, con el dolor reflejado en su rostro. Elena, ¿yo? Se detuvo, buscando las palabras que pudieran contenerla. Dame una oportunidad, solo una. Ella negó con la cabeza, la lluvia ocultaba sus lágrimas. Te di 3 años. Tú no me diste nada más que silencio. Se dio la vuelta y caminó bajo el aguacero, pero entonces, un recuerdo la asaltó como un relámpago. 2 años atrás, una exposición de arte. Casi había dejado de pintar, pero un patrocinador anónimo había financiado la muestra. Su primer cuadro se había vendido por un precio inusualmente alto. Siempre había pensado que era suerte, pero ahora, mirando a Lucian a los ojos, se preguntaba, ¿era él? ¿Lucian? Se detuvo, con la voz temblorosa. La exposición de arte, hacía 2 años. ¿Fuiste tú? No respondió de inmediato, pero su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué hiciste todo esto por mí y luego nunca me lo dijiste? Porque no supe amarte sin hacerte daño, dijo él, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. Le prometí a tu madre que te protegería, pero no supe cómo cumplir esa promesa y mantenerte cerca. Elena contuvo la respiración, su madre otra vez. Clara Hart. ¿Qué promesa? ¿Protegerla de qué? Quiso preguntar, gritar, pero los ojos de Lucian, llenos de dolor y sinceridad, la detuvieron. No necesito que me protejas, dijo con voz firme. Necesito un esposo, no un hombre lleno de secretos. Se dio la vuelta y se alejó, más rápido ahora, dejando que la lluvia ocultara la tormenta de emociones en su rostro. Lucian no la siguió, pero ella podía sentir su mirada siguiéndola, pesada como el aguacero que caía a su alrededor. Cuando dobló la esquina y desapareció de su vista, se le encogió el corazón. Ese beso, esa primera caricia, había despertado algo en ella, esa parte que una vez creyó en Lucian, en su matrimonio. Pero también había profundizado las preguntas que la atormentaban. ¿Qué le pidió mi madre? ¿Y por qué nunca me ha dicho la verdad? Apretó los puños. La próxima vez, no se marcharía sin respuestas. Hoy, Elena estaba en su pequeño estudio de arte,
con la suave luz dorada que se filtraba por la ventana, iluminando el lienzo frente a ella. Por primera vez en 3 años, cada pincelada se sentía viva, llena de vida y color, como si su encuentro con Julián hubiera devuelto la vida a su arte. El beso bajo la lluvia con Lucian aún la perseguía, no por amor, sino por las preguntas que suscitaba. La promesa que le hizo a su madre, Clara Hart. La exposición de arte que financió en secreto. Ella negó con la cabeza, intentando apartar la imagen de sus ojos doloridos. Pero su corazón seguía apesadumbrado. Necesitaba un escape, un lugar donde respirar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Julián. Evento benéfico esta noche, a las 7 de la tarde. ¿Vendrás? Quiero ver tu sonrisa. Sonrió suavemente. Julián, con su sonrisa radiante y su mirada amable, era como una brisa que acariciaba los días tormentosos de su vida. Ella respondió, allí estaré. Nos vemos pronto. Elena regresó a la mansión, con pasos más ligeros de lo habitual. Frente al espejo de su dormitorio, se puso un vestido azul zafiro ajustado que realzaba su mirada, volviéndola más profunda y viva. Dejó caer su cabello castaño y ondulado, que reflejaba la luz en suaves cascadas. Por primera vez en 3 años, se sintió hermosa no para complacer a nadie, sino para sí misma. Su mirada se posó en el anillo de bodas que yacía sobre el tocador. Lo dejó atrás. Los papeles del divorcio sin firmar seguían junto a él, un silencioso recordatorio de Lucian. Al salir, vio un coche negro aparcado en la esquina. Dentro, Lucian la observaba a través del cristal tintado. No sabía a dónde iba, pero verla con ese vestido, con una leve sonrisa en los labios, le oprimió el pecho. No había planeado seguirla, pero cuando ella subió a un taxi, arrancó el motor, como si algo invisible lo impulsara. En el evento benéfico, una música suave inundaba una sala cálidamente iluminada. Julián esperaba en la entrada, con un traje gris impecablemente entallado. Sus ojos se iluminaron al ver a Elena. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba», dijo, extendiendo la mano. Ella la tomó, sintiendo la calidez de sus finos dedos envolviéndose en los suyos. A diferencia de Lucian, Julian la hizo sentir apreciada. Entraron juntos al salón de baile, hablando de cosas sencillas, sus pinturas pasadas, sus sueños arquitectónicos, las ambiciones que ambos habían enterrado durante años. Julian la condujo a una exhibición en un rincón llena de fotos del trabajo de la organización en apoyo a la salud mental. «Me uní porque quiero ayudar a la gente que lucha batallas que nadie puede ver», dijo en voz baja. A veces, una sola persona escuchando puede cambiarlo todo. Elena lo miró con el corazón tembloroso. Con Julián, se sentía libre, como si pudiera respirar de nuevo. No era una esposa atrapada en un matrimonio frío. Era simplemente ella misma. «Siempre me sorprendes», dijo con una suave sonrisa. Lucian nunca habla de sentimientos. Lo oculta todo en la oscuridad. Julián ladeó la cabeza, con la mirada fija. «No soy Lucian, Elena. Quiero que seas feliz, elijas lo que elijas». Le rozó la mano con suavidad, y esta vez, ella no se apartó. Al otro lado de la habitación, Lucian permanecía en la sombra, con la mirada fija en Elena y Julián. Su sonrisa, la forma en que miraba a ese hombre, lo atravesó como una cuchilla. Quiso acercarse para jalarla, pero no tuvo el coraje. Apretó los puños a los costados. Se dio la vuelta. Aún así, la imagen de Elena con ese vestido zafiro se le quedó grabada en la memoria. Durante las semanas siguientes, Elena y Julián se vieron con más frecuencia. Paseaban por el parque, tomaban café en pequeños cafés, veían películas antiguas juntos. Cada salida se convertía en un remanso de paz en la vida de Elena. Julián le contaba sobre las casas que soñaba diseñar, una casa de playa con amplios ventanales y luz que inundara cada habitación. Ella le contaba sobre las pinturas que le encantaban, sobre el sueño de ser artista que Lucian había ido apagando poco a poco. Con Julián, no había secretos ni silencio. Era el viento que traía el aroma de las flores y la libertad que ella tanto anhelaba. Una tarde, sentado en un banco del parque, Julián contempló el cielo estrellado. «Si pudieras pintar una estrella», preguntó, «¿cómo sería?» Elena se recostó, sonriendo. «Una estrella que brilla, pero no está sola.
Una estrella rodeada de otras, nunca más sola. Elena estaba sentada en su estudio, con la suave luz de la lámpara de escritorio sobre un lienzo inacabado. Unas vetas azul zafiro danzaban sobre la tela, recordándole el vestido que llevaba la noche anterior, cuando estuvo junto a Julian bajo las brillantes luces del evento benéfico. Con él, se sentía libre, como un pájaro finalmente liberado de su jaula. Pero la sombra de Lucian persistía, sus ojos observándola desde la oscuridad. Ese beso desesperado bajo la lluvia, todo la dejó inquieta. Quería olvidarlo, olvidar la fría cáscara de su matrimonio. Pero cada vez que recordaba la carta de su madre en aquella habitación cerrada, una fuerza invisible la atraía de vuelta. Se levantó y se dirigió a una pequeña caja de recuerdos, la que contenía un dibujo de Sofía de su infancia. La dedicatoria debajo, para mamá, quien siempre nos protegía, era un recordatorio de que Clara Hart, su madre, había dejado secretos que Elena nunca había comprendido. ¿Esa carta? Lucian, protege a mi hija. Las palabras resonaron en su mente como un acertijo. ¿Protegerla de qué? ¿Y por qué había accedido Lucian? El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Abrió la puerta y allí estaba Lucian, con su habitual traje negro impecable, pero con aspecto cansado, exhausto como si no hubiera dormido en días. Tenemos que hablar, dijo en voz baja pero firme. Elena se cruzó de brazos, cautelosa. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 3 años de silencio? No respondió de inmediato. Entró, recorriendo con la mirada el estudio, deteniéndose en el lienzo del caballete. Sigues pintando, dijo en voz baja. Extrañaba tu trabajo. Soltó una risa seca, disimulando el dolor. No finjas que te importa, Lucian. Nunca me viste de verdad, y mucho menos mi arte. Se acercó, con la voz más aguda. Dime, esa carta de mi madre. ¿Qué sabes de ella? ¿Y por qué te casaste conmigo si nunca me quisiste? Lucian se giró, su expresión se oscureció como nubarrones. No quiero hablar de esto, empezó. No, interrumpió Elena. Ya he esperado bastante. Vi la carta en tu habitación. Protege a mi hija. ¿Qué te pidió mi madre? ¿Y por qué me lo has ocultado? Su voz temblaba de rabia y angustia. Soy tu esposa, aunque solo sea en el papel. Merezco saber la verdad. Apretó el puño a los costados como si estuviera luchando con un demonio en su interior. La lluvia empezó a caer contra las ventanas, y cada gota resonaba como un reloj que marcaba el tiempo entre ellas. Finalmente, habló con voz grave y dolorida. Este matrimonio no se trataba de amor, al menos al principio. Tu madre, Clara, me pidió que me casara contigo. Quería que te protegiera, pero no necesitas saber por qué. Elena se quedó quieta. El suelo bajo sus pies parecía agrietarse. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Y por qué accediste si no me amabas? Dio un paso adelante, con el dedo presionado contra su pecho. Me convertiste en una marioneta en el plan de alguien más. Me dejaste vivir 3 años como una sombra, ¿y ahora me dices que fue para protegerme? No te creo. Lucian le tomó la mano con suavidad, pero le temblaban los dedos. No quería casarme contigo, confesó, con la voz apenas un susurro. Me niego, Clara, pero ella dijo que si no lo hacía, estarías en peligro. No tuve opción. Elena retiró la mano bruscamente, con lágrimas en los ojos. ¿Peligro? ¿De quién? ¿De qué? ¿Crees que soy demasiado frágil para aceptar la verdad? Retrocedió, abrazándose con fuerza. Mi madre confió en ti, pero ¿qué hiciste con esa confianza? Me dejaste sola. Me mantuviste en la oscuridad, ¿y ahora la usas como excusa? Se le quebró la voz. Lucian, si no puedes decirme la verdad, no esperes que me quede. La miró entonces, con ojos llenos de angustia y conflicto. Elena, hay cosas que solo te harán daño si las sabes. Le prometí a Clara que te mantendría a salvo, sin importar lo que me costara. Hizo una pausa como si estuviera a punto de revelar algo más profundo, pero luego se retractó. Si quieres el divorcio, lo firmo, pero no escarbes en el pasado, no por mí, sino por ti. Ella se quedó allí,
con el pecho subiendo y bajando con cada respiración entrecortada. Sus palabras, por sinceras que fueran, solo despertaron preguntas más profundas. Si su madre había confiado tanto en Lucian, ¿por qué nunca se lo había dicho ella misma a Elena? ¿Y cuál era ese peligro del que supuestamente estaba protegida? Volvió a recordar la carta en la habitación cerrada, la letra temblorosa de su madre. No tiene la astucia para sobrevivir en este mundo. ¿Sabía su madre algo sobre la familia, la empresa o alguien más? Lucian, dijo con voz más firme de lo que sentía. Si no me dices la verdad, la descubriré yo misma. Ya no soy la ingenua que mi madre creía, y ya no necesito que me protejas. Se giró hacia ella, con los ojos doloridos por algo que no había dicho. Pero en lugar de hablar, asintió en silencio y salió del estudio, dejándola sola con la lluvia y las preguntas sin respuesta. Al cerrarse la puerta tras él, Elena se concentró en su cuadro. El azul del lienzo le recordó los ojos de Julian, que le infundían paz, aunque pertenecieran a un mundo que no comprendía del todo. Apretó los puños, un fuego se encendió en su interior. Ya no permitiría que el silencio de Lucian ni los secretos de su madre controlaran su vida. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Julian. ¿Un café mañana? Quiero saber más sobre tus sueños. Necesitaba la libertad que él representaba, pero en el fondo lo sabía. Para ser verdaderamente libre, tuvo que enfrentarse a la oscuridad que Lucian tanto se había esforzado por ocultar. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Elena estaba sentada en un rincón tranquilo de una cafetería, mientras la cálida luz dorada del techo proyectaba un suave resplandor sobre la taza de café que se enfriaba en sus manos. Tras el enfrentamiento de esta mañana con Lucian, sus palabras de que se había casado con ella para protegerla, la petición de su madre, aún le daban vueltas en la cabeza como una tormenta. No necesitas saber por qué, había dicho. Pero su silencio solo avivó su determinación. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Y pensó en Julian, en cómo su cercanía la hacía sentir libre, como un pájaro liberado. Él era el viento suave, fragante y como todo lo que Lucian no era. La puerta del café se abrió y Julian entró, con una sonrisa radiante como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Llevaba un suéter azul marino, su cabello castaño despeinado, perfectamente imperfecto, y sus ojos se iluminaron al verla. «Hola, mi pintora favorita», dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. «Llegaste temprano, ¿de verdad estabas tan emocionada de verme?» Elena rió, sintiendo que la tensión se le escapaba de los hombros. Con Julián no había miradas frías ni secretos ocultos. Él la hacía sentir valorada. Quizás, bromeó, con la voz teñida de cansancio. O quizás solo necesitaba un respiro. Julián ladeó la cabeza, su expresión era suave pero perspicaz. Pareces llevar el peso del mundo. No tienes que contármelo todo, pero estoy aquí si quieres. Su sinceridad le calentó el pecho. Quería contarle sobre Lucian, sobre la carta en la habitación cerrada, sobre la misteriosa promesa que le había hecho a su madre. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Pregúntale a Julian Cain sobre Sofia Hart. Pregúntale qué le hizo a su ex. A Elena se le heló la sangre. Sofia, su hermana mayor, quien se había quitado la vida 5 años atrás, cuando Elena aún estaba en la universidad. Nunca le había contado a Julian sobre Sofia, pero el tono frío y clínico de ese mensaje la atravesó como una cuchilla. Miró a Julian, quien seguía sonriendo, felizmente ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar. Julian, dijo con voz temblorosa. ¿Conoces a alguien llamada Sofia Hart? Su sonrisa se desvaneció. Dejó el café. Su rostro palideció como si hubiera perdido el color. Sofia Hart, repitió con voz apenas audible. Elena giró su teléfono hacia él. La pantalla mostró el mensaje. Alguien me acaba de enviar esto. Me dijeron que te preguntara por Sofia. Era mi hermana, Julián. ¿Qué sabes de ella? Julián miró la pantalla. Le temblaban las manos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban abiertos de par en par con incredulidad y un dolor aún mayor.
Tu hermana, susurró casi para sí mismo. Elena, me acabo de enterar, hace poco, cuando vi tu nombre en la invitación para la exposición benéfica, vi a Hart y le pregunté a un amigo en común. Me dijeron que eras hermana de Sofía, pero te juro que cuando nos conocimos en el parque, no lo sabía. Elena se llevó una mano al pecho, con el corazón dolorido. ¿Saliste con mi hermana?, preguntó con la voz entrecortada. Hace 5 años, Sofía se suicidó. Julián, ¿qué pasó? Julián bajó la mirada. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la silla. La amaba, dijo con voz ronca. Era brillante, apasionada, pero frágil. Yo era joven y estúpido. No vi cuánto dolor le causaba. Cuando murió, me desmoroné. Nunca quise hacerle daño, Elena, pero fui parte de la razón por la que no se quedó. No fui lo suficientemente bueno para salvarla. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quería romperse, no ahora. ¿Y no creías que merecía saberlo? Susurró. ¿Descubriste que era su hermana y seguiste cerca de mí? ¿Me dejaste confiar en ti? Al principio no lo supe, dijo Julián rápidamente, con desesperación en la voz. Cuando nos conocimos en la universidad, incluso cuando nos volvimos a encontrar en el parque, pensé, me recordabas a ella. Cuando descubrí la verdad, quise decírtelo, pero temía que te marcharas. Elena, no eres Sofía. Eres más fuerte, más brillante. He pasado los últimos 5 años trabajando con esa organización benéfica para reconciliarme con mi culpa. Para ayudar a gente como ella, no quería que me vieran como alguien fracasado. Su verdad la golpeó como un golpe suave, doloroso pero no cruel. Elena se puso de pie, agarrando con fuerza su bolso. No sé si puedo confiar en ti ahora, dijo con voz apenas firme. Mi hermana era mi mundo entero, Julián. Y ahora descubro que fuiste parte de ese dolor. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás las cálidas luces del café y las silenciosas súplicas de Julián. De vuelta en su apartamento, abrió su caja de recuerdos. Dentro había un cuadro de un girasol, el favorito de Sofía. En la esquina, una dedicatoria manuscrita. Para mamá, que siempre nos protegió. Elena apretó el cuadro contra su pecho mientras las lágrimas finalmente caían. Julián le había traído paz, pero ahora comprendía que incluso el viento podía ser tan fuerte. Apretó los puños. No dejaría que estos secretos la controlaran. Ni los de Julián. Ni los de Lucian. Ni siquiera el de su madre. Enfrentaría el pasado, se enfrentaría a Lucian y descubriría la verdad, por muy oscura que fuera. Elena se paró frente a la puerta de la oficina de Lucian, con el corazón latiendo con fuerza como si quisiera estallarle. Habían pasado 2 días desde su encuentro con Julián, desde que la verdad sobre su hermana, Sofía, había destrozado la frágil calma que había encontrado en él. La confesión de Julián de que una vez amó a Sofía y fue parte del dolor que la llevó a la muerte la había desgarrado como una cuchilla. Y Lucian, con sus crípticas palabras sobre una promesa a su madre, Clara Hart, la había dejado sumida en otra espiral de silencio. Esa carta en la habitación cerrada, las palabras, protege a mi hija, y el destello de miedo en sus ojos cada vez que mencionaba a su madre. Todo eso la había traído a este momento. Apretó con fuerza la llave de la oficina que había sacado del cajón del comedor después de que Lucian saliera de casa esa mañana. No quería ser una intrusa, pero el silencio de Lucian, la verdad sobre Sofía y los fragmentos dispersos del pasado de su madre la habían llevado al límite. Metió la llave, giró la manija y entró en la habitación fría y silenciosa. El aire olía a papel y tinta. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba la pequeña caja fuerte de acero escondida en la pared del fondo. Había visto a Lucian abrirla una vez, con el rostro desdibujado por el pánico al pensar que ella no lo veía. Elena se arrodilló ante la caja fuerte, con las manos temblorosas mientras tecleaba las posibles combinaciones. Primero, el pitido del cumpleaños de Lucian. Incorrecto. Luego, el pitido de la fecha de fundación de Zone Enterprises. Se equivocó de nuevo. Respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, un pensamiento doloroso y atrevido la asaltó. La fecha de su boda. Ingresó los números con los dedos entumecidos. Clic.
La cerradura se soltó. Elena se quedó mirando la puerta abierta, atónita. La fecha de su boda. Lo usó. ¿Por qué? Dentro había una carpeta gruesa, con la portada garabateada con letra irregular. Operación Hart. Su nombre, Elena Hart. Se sentó en el suelo y hojeó los documentos. Cada página una daga. Gráficos. Figuras. Correos electrónicos. Entonces, un correo electrónico saltó de la pila que envió hace 3 años el abogado privado de Lucian. Lucian, esta es la única manera de evitar que su tía reciba las acciones. Clara Hart posee el 30% de Zone Enterprises. Si Elena hereda, su tía la manipulará y la empresa caerá en manos de la competencia. El matrimonio es la solución para transferirte el control legal. Elena nunca debe saberlo. Elena dejó de respirar. Matrimonio. La palabra la atravesó como un cuchillo. 3 años en esa fría mansión, esperando afecto, anhelando amor, habían sido una estrategia. Lucian se había casado con ella para controlar las acciones de su madre. Para asegurar su puesto como director ejecutivo. Buscó en el archivo cualquier cosa que pudiera redimirlo. Otro documento describía a la tía que apenas recordaba. Una mujer que discutió con su madre por cuestiones económicas bajo custodia. Una manipuladora. Una amenaza. Pero la última línea del correo la destrozó. Manténlo en secreto. Es demasiado ingenua para entenderlo. Ingenua. La palabra la abofeteó. No era la esposa de Lucian. Era un peón legal. Una herramienta. Apretó el papel con más fuerza mientras las lágrimas salpicaban el suelo. Su corazón se hizo añicos bajo el peso de la verdad. Entonces, pasos. Elena levantó la vista, paralizada. Lucian estaba en la puerta, pálido y conmocionado, con los ojos abiertos como platos al ver la carpeta en sus manos. Elena, susurró con voz temblorosa. ¿Tú? ¿Por qué harías esto? Ella se puso de pie, agarrando la carpeta como si pudiera sostenerla. ¿Por qué? Lloró. Porque nunca me dijiste nada. Encontré esta operación Hart. Te casaste conmigo para quedarte con las acciones de mi madre. ¿Para proteger tu empresa? ¿Y a eso le llamaste protegerme? Lucian dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia ella. Ella retrocedió. Elena, no es lo que crees, dijo con voz áspera. Se lo prometí a tu madre. No digas su nombre, espetó ella, con lágrimas en el rostro. Dijiste que me protegías, pero protegías tu imperio. 3 años, Lucian. 3 años viví en silencio, esperando que un día me vieras, me amaras. Pero yo solo era una pieza de tu sucio plan. Tiró el expediente al suelo. Los papeles se esparcieron como fragmentos de cristal, como los pedazos de su corazón roto. Lucian se quedó inmóvil, destrozado. Elena, ¿yo? Pero las palabras murieron en sus labios. Ella se secó las lágrimas, con la voz entrecortada pero firme. Estaba solo, Lucian. Tan solo que pensé que Julián podría salvarme. Pero él es parte de la razón por la que mi hermana está muerta. Y tú, el hombre al que llamaba esposo, me dejaste sumida en esa soledad, solo para entregarme este dolor. No me queda nada. Entonces se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en el silencio. Afuera, el cielo estaba gris y denso, pero no llovía, solo quietud. Pensó en Julián, en su calor. Pero ahora estaba impregnado del dolor de Sofía. Pensó en Lucian, en el dolor en sus ojos. Pero nada podía deshacer la traición, las mentiras, la manipulación. Y, sin embargo, tras ese desamor, algo más se agitaba. Un fuego que ya no la dejaría ser el peón de nadie. Ni de Julián. Ni de Lucian. Ni siquiera de Clara Hart. Ya no. Capítulo 5. El momento de la despedida. Elena se encontraba en la gran sala de la mansión, con el rostro pálido y surcado de lágrimas bajo la tenue luz de la lámpara. El expediente con la etiqueta Operación Hart aún yacía en el suelo de la oficina de Lucian, con sus páginas dispersas, los restos destrozados de su corazón.
La verdad de que su madre poseía el 30% de la empresa de Lucian, y que él se había casado con ella no por amor, sino para apoderarse de esa herencia e impedir que su manipuladora tía obtuviera poder, le había desgarrado el alma. Siempre supo que su matrimonio no nació del cariño, pero aún así, había esperado, lo había intentado. 3 años de cenas silenciosas, de invitaciones sin abrir para escapadas de fin de semana, de desear, rezar, para que el hombre con el que se casara la viera algún día. Y ahora, de pie en la fría y silenciosa mansión, nunca se había sentido más sola, como una estrella solitaria a la deriva en un cielo desprovisto de luz. Había empacado su maleta, solo con algo de ropa, lo esencial, nada pesado, solo lo necesario para irse. Entonces se oyeron pasos en la escalera. Lucian se veía más delgado, demacrado, con los ojos llenos de angustia y pánico, como si supiera que ese momento podría arruinarlo todo. Elena, dijo en voz baja y quebrada, por favor, no te vayas, tenemos que hablar. Ella se giró para mirarlo, con el puño apretado y la voz quebrada por el dolor. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar después de que encontré ese archivo? ¿Después de enterarte de que te casaste conmigo para quedarte con las acciones de mi madre? ¿Para seguir siendo el director general? Su mirada se clavó en la de él. ¿Qué era yo para ti, Lucian? ¿Un vacío legal? ¿Un peón en un contrato entre tú y tu abogado? Lucian dio un paso al frente, con la mano extendida, pero ella retrocedió, con la mirada en señal de advertencia. Elena, no es lo que crees, dijo con voz temblorosa. Me casé contigo por tu madre, Clara. Ella me rogó que te protegiera, que te alejara de tu tía y de quienes te explotarían. Pero en algún punto del camino, se tragó los ojos brillantes. Me enamoré de ti. No sé cuándo, pero lo hice. Elena soltó una risa amarga entre lágrimas. ¿Amor? Se le quebró la voz. ¿Llamas amor a 3 años de silencio? ¿3 años de distancia? ¿De no tocarme nunca? ¿De no hablarme nunca a menos que fuera necesario? Se acercó, con la voz quebrada al inundarme los recuerdos. Cocinaba para ti todas las noches. Esperé, aun sabiendo que no volverías a casa. Planeaba viajes. Soñaba con una familia. Me quedé afuera de tu oficina, esperando que me miraras. Esperando un momento en el que yo importara. Ella apartó la mirada, su voz apenas era un susurro. Pero solo obtuve silencio. Y ahora sé que cada momento de este matrimonio fue orquestado como parte de la Operación Hart. Lucian se quedó paralizado, sus palabras lo desgarraron. Elena, ¿yo? Pero no tenía palabras. Nadie que pudiera arreglar lo que ya se había roto. Negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían a raudales. Te di todo lo que tenía, Lucian. Mi corazón. Mi esperanza. Y me diste mentiras envueltas en documentos legales. Mi madre confió en ti. Creyó que me protegerías. Te dejó su legado. Pero me dejaste solo. Tan solo que empecé a creer que no merecía amor. Lucian cayó de rodillas, aferrándose al borde de una silla. Su voz áspera. Elena, por favor, suplicó. Estaba equivocado. Quería protegerte. Pero no sabía cómo amarte sin hacerte daño. Si necesitas irte, no te detendré. Pero dame una oportunidad. Solo una. Para arreglarlo. Te lo contaré todo. Se acabaron los secretos. Lo miró, al hombre que una vez creyó que sería su mundo entero, ahora en el suelo frente a ella. Destrozado. Pero su disculpa no pudo borrar 3 años de soledad. No pudo reescribir las palabras de ese archivo. Tuviste 3 años, dijo en voz baja. Te lo di todo. Y ahora, no me queda nada. Se dio la vuelta y salió. Pero antes de cerrar la puerta, colocó un lienzo sobre la mesa del comedor, un retrato de Lucian. Uno que había pintado en sus noches más tranquilas y solitarias, cuando intentaba descifrar la tormenta en sus ojos. Junto a ella, una nota: nunca quise las acciones. Solo quería ser amada de verdad. Elena llegó al apartamento de su mejor amiga, Mia, su único refugio ahora. Mia abrió la puerta sin dudarlo y la abrazó fuerte. No tienes que pasar por esto sola, susurró Mia.
En la acogedora calidez del apartamento, impregnada del aroma a café y con una suave música de fondo, Elena le contó todo a Mia, las cenas que había preparado, las vacaciones planeadas que nunca se materializaron, la horrible verdad contenida en el expediente. Mia escuchaba en silencio, sosteniéndole la mano. Tu madre era fuerte, dijo Mia con dulzura. Ella te enseñó a ponerte de pie, Elena. Tú tienes esa misma fuerza. Elena asintió, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Pensó en la carta en la habitación secreta de Lucian. Protege a mi hija. Pensó en todos sus esfuerzos por hacer realidad algo construido sobre mentiras. Nunca se había sentido más perdida, como un barco a la deriva en un océano sin orilla a la vista. Pero las palabras de Mia y el calor de su mano se lo recordaron. Aún le quedaba algo. Ella misma. Más tarde, al salir del apartamento de Mia y adentrarse en la noche, Elena se detuvo bajo la farola, respirando el aire fresco. El cielo brillaba con estrellas, pero ni siquiera ellas podían calmar el vacío que sentía en su interior. Sabía que no podía regresar. No a la mansión. No a los secretos de Lucian. Pero también sabía que no dejaría que esta soledad la definiera. Lo dejaría todo atrás y comenzaría de nuevo bajo sus propios términos. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Historias del Alma. Capítulo 6. El viaje a la libertad. Elena estaba en la playa de Santa Cruz, California. El sol poniente bañaba el agua de oro, su brillo se reflejaba en su rostro, ahora más tranquilo que hacía un año. La brisa del océano traía el aroma a sal y una libertad que no había sentido en los 3 años que pasó en la fría mansión de Lucian. Había pasado un año desde que se fue de Nueva York, dejando atrás el retrato de Lucian y una nota que decía: no necesito las acciones. Solo quise ser amada sinceramente. Pensó que se derrumbaría, pero aquí, entre las olas y el cielo, estaba aprendiendo a levantarse de nuevo. Elena ahora daba clases de pintura a niños en un pequeño centro de arte, donde las inocentes pinceladas de sus alumnos le dibujaban una sonrisa. Alquiló un pequeño apartamento y colgó en la pared el cuadro de girasoles de su hermana Sofía, un recordatorio de su madre, Clara Hart, y lo que había dejado atrás. Aún recordaba que la carta de su madre encontrada en la habitación cerrada de Lucian era real, pero la verdad oculta en los documentos revelaba que todo había sido una mentira. Ya no quería profundizar más, no quería más dolor. Solo quería vivir de verdad, vivir para sí misma. Una tarde, cuando Elena estaba a punto de salir del centro de arte, apareció un repartidor con un paquete sin remitente. Lo abrió, con el corazón acelerado al ver un viejo cuaderno encuadernado en cuero con la letra de Lucian dentro. Había una sola nota adjunta: si quieres saber cuánto te amé, esta es la prueba. Dudó, rozando la tapa con los dedos, como si temiera que abrirla la transportara de vuelta a aquellos días solitarios en la mansión. Esa noche, en su pequeño apartamento, bajo la tenue luz, Elena abrió el cuaderno. Sus páginas amarillentas marcaban el paso del tiempo. La letra de Lucian se desplegó como una puerta a su alma. El día que Clara Hart solicitó una reunión privada. Hoy, Clara Hart vino a mi oficina. Entró esbelta y serena, pero con la mirada firme, como si llevara el peso del mundo. Se sentó, fue directa al grano y me dijo que quería que me casara con su hija, Elena Hart, para protegerla a ella y a su herencia. Me quedé atónito, no podía creer lo que oía. Una desconocida, aunque fuera accionista mayoritaria de Thorne Enterprises, ¿me estaba pidiendo que me casara con su hija? Clara dijo que poseía el 30% de las acciones de la empresa y que, cuando falleciera, pasarían a manos de Elena. Pero temía que su prima, a quien llamaba tía de Elena, manipulara la inocencia de la niña para robarlo todo. Elena no conspira, dijo Clara con voz temblorosa. Es como su hermana Sofía, siempre creyendo en el bien. Pero perdí a Sofía. No puedo perder también a Elena. Por favor, que esto quede entre nosotros. Vi el dolor en sus ojos cuando mencionó a Sofía. Me dijo que Sofía se había quitado la vida y Clara se culpaba por no haberla protegido. Se le quebró la voz. Conozco a mi prima. Es codiciosa y cruel.
Si Elena hereda esas acciones, la destruirá. Te necesito, Lucian. Cásate con Elena. Conserva las acciones durante 3 años y devuélvelas cuando tenga fuerzas. Eres la única persona en quien confío para hacer esto. Me negué de inmediato, no porque no quisiera ayudar, sino porque tenía miedo. Tenía miedo del matrimonio, miedo de lastimar a Elena como mi padre lastimó a mi madre. Pasé años viendo sufrir a mi madre, con el alma destrozada antes de quitarse la vida. Ese recuerdo todavía me atormenta. No podía prometerle nada a Clara. No podía traer a una niña inocente a una vida que no podía garantizar que no la destruiría. Clara se fue, con la decepción reflejada en sus ojos, pero no pude decir que sí. La primera cena con Elena. Clara organizó una cena para que pudiera conocer a Elena. Llegué al restaurante preparada para decirle que no seguiría con el plan, pero entonces entró Elena con un vestido azul cielo, el pelo castaño suelto y esa sonrisa radiante como la luz del sol después de una tormenta. Se sentó frente a mí, tímida pero sincera, hablando de sus pinturas, su madre, su sueño de ser artista. Apenas hablé, solo escuché, pero mi corazón latía más fuerte de lo que deseaba. Me preguntó por mi compañía, por mi vida, y le di respuestas vagas, con miedo de mirarla a los ojos. Temía que si la miraba demasiado, no podría decirle que no. Al terminar la cena, Elena sonrió y dijo que esperaba que fuéramos amigas. Asentí, pero por dentro me sentía dividida. Quería protegerla, como Clara me había rogado, pero también temía que casarme con ella la arrastrara a mi oscuridad. Mi padre destruyó a mi madre. No pude convertirme en ese hombre para Elena. Clara regresa. Clara regresó unas semanas después. Se veía más débil, demacrada, pero su mirada seguía firme. Me dijo que se le estaba acabando el tiempo. Sé que me estoy muriendo, Lucian, dijo con calma, aunque su voz denotaba dolor. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de dejar sola a Elena. Mi prima ha empezado a mudarse. Está contactando con gente que quiere acabar contigo y robarte la empresa. Si Elena hereda las acciones ahora, no sobrevivirá al ataque. Me quedé callado, con el puño cerrado, y luego Clara, fuerte. Clara, orgullosa, se arrodilló. Por favor, lloró, salva a Elena, no por mí, sino porque merece vivir, ser amada. Creo en ti, Lucian. Vi cómo la mirabas durante la cena. Tienes corazón, aunque intentes ocultarlo. La ayudé a levantarse, pero seguía sin poder prometerle nada. Dije que necesitaba tiempo, pero en el fondo sabía que estaba corriendo. ¿Miedo? Temía que si me casaba con Elena, no solo la lastimaría, sino que me destruiría. Tenía demasiado miedo de amarla, demasiado miedo de arrastrarla a mi vida atormentada. La muerte de Clara. Hoy recibí la noticia del fallecimiento de Clara Hart. Estaba en mi oficina, sosteniendo su carta con las manos temblorosas. La letra temblaba. Lucian, confío en que harás lo correcto. Protege a mi hija. No dejes que lo pierda todo como Sofía. Sentí una opresión en el pecho. Clara había confiado en mí, pero le había dicho que no 2 veces. Entonces mi abogado, James, me envió un correo electrónico. Me informó que el primo de la tía Clara de Elena planeaba manipularla para tomar el control. Está contactando a tus enemigos, escribió James. Si Elena hereda las acciones ahora, la usarán para destruirte. La empresa quebrará y Elena se quedará sin nada. El matrimonio es la única forma de transferirte el control durante 3 años, como Clara pretendía. Leí el correo, cada palabra como un cuchillo. Si no me casaba con Elena, heredaría las acciones y su tía la destrozaría. Pensé en la sonrisa de Elena durante la cena, en la luz de sus ojos cuando hablaba de arte. Pensé en Clara arrodillada ante mí, y en mi madre, que murió porque nadie la protegió. No podía apartar la mirada. No podía permitir que Elena corriera la misma suerte. La decisión final. Acepté casarme con Elena. En parte por la compañía, pero sobre todo porque no soportaba la idea de que su tía y mis enemigos la destrozaran. James redactó el contrato. Yo controlaría el 30% de las acciones y, después de 3 años, serían devueltas a Elena, tal como Clara deseaba.
Pero al firmar los papeles, me temblaban las manos. Estaba aterrorizado. Aterrorizado de no poder amarla sin hacerle daño. Aterrorizado de convertirme en mi padre. Le prometí a Clara que protegería a Elena, pero no sabía cómo cumplirla sin destruirla en el proceso. Solo sabía que, desde el momento en que la vi sonreír, se había llevado una parte de mi corazón. Y haría lo que fuera por mantenerla a salvo, incluso si eso significaba mantener la distancia, guardar silencio, ocultar la verdad. Sería su esposo nominalmente, pero no me atrevía a serlo en realidad. No porque no quisiera, sino porque no me atrevía. Parte continúa en el siguiente mensaje. El día de la boda. Hoy, Elena se convirtió en mi esposa. Caminó hacia el altar con un vestido blanco, con el rostro radiante, pero con una pizca de tristeza en la mirada. Me quedé allí de pie, con un traje negro, con el corazón latiéndome con fuerza, no de alegría, sino de miedo. Le había prometido a Clara que protegería a su hija, pero cuando Elena me tomó de la mano, solo quise correr. Tenía miedo de lastimarla como mi padre lastimó a mi madre. Cuando el pastor nos declaró marido y mujer, no me atreví a besarla. Solo incliné la cabeza. Ella sonrió, pero vi decepción en sus ojos. Ya había empezado a fallar desde el primer día. La noche que ella cocinó, llegué tarde a casa, como siempre, evitando ver a Elena. Pero el olor a estofado de carne llenó la cocina, atrayéndome. Ella estaba allí de pie, con un delantal blanco y el pelo recogido, tarareando una canción. La mesa estaba puesta para dos, pero sabía que no me sentaría. Me miró con esperanza y me preguntó, ¿cenas conmigo? Negué con la cabeza, le dije que tenía trabajo urgente y me fui. Pero me quedé fuera de la puerta, escuchándola limpiar en silencio, con el tintineo de los platos resonando en el silencio. Me dolía el corazón. Ella lo intentaba, y yo solo le ofrecía silencio. Fui un cobarde, demasiado asustado para entrar en su mundo. La noche que me invitó a un concierto, Elena dejó una entrada en la mesa con una nota. Esta noche en el Carnegie Hall. Pensé que lo disfrutarías. Había elegido un concierto de música clásica, algo que mencioné una vez en nuestra primera cena. Apreté el billete con fuerza, queriendo decir que sí. Pero entonces pensé en mi madre, en su mirada destrozada cuando mi padre se dio la vuelta. Temía que si me acercaba a Elena, también la arruinaría. No fui. Después, me enteré de que fue sola, con un vestido azul, sentada entre la multitud, pero completamente sola. Me odié. Aún así, decidí correr, viéndola pintar. Hoy vi a Elena en la sala, de pie ante su caballete. Estaba pintando un campo de flores, con sus pinceladas llenas de emoción, como si le pusiera el corazón. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando su cabello como oro. Me quedé en la puerta, demasiado asustado para entrar, simplemente observando. Ella sonrió al lienzo, una sonrisa que nunca le había visto cuando estaba conmigo. Quería decirle que tenía talento, que era la luz de esta casa. Pero no dije nada. Era un cobarde, tenía miedo de que mis palabras la lastimaran más. La oí llorar. Tarde en la noche, oí suaves sollozos en la habitación de Elena. Me quedé fuera de su puerta, con la mano apretada en el pomo, pero no pude abrirla. Lloraba en silencio, como si temiera que la oyera. Sabía que lloraba por mí, por mi silencio, por mi distancia, por las esperanzas que había destrozado. Quería acercarme, abrazarla, decirle que nunca quise hacerle daño. Pero los recuerdos de mi madre llorando sola me detuvieron. Temía que tocarla solo le causara más dolor. Así que me alejé, dejándola en la oscuridad, viéndola marchitarse. Cada día veía a Elena marchitarse. Sus sonrisas se reducían, la chispa de sus ojos se apagaba. Seguía cocinando, pintando, intentando ser esposa, pero yo sabía que se estaba marchitando. Estaba sentada a la mesa del comedor frente a una silla vacía, sus vestidos parecían haber sido elegidos para ocultar la soledad. La observé desde la distancia, desgarradora. Quería correr hacia ella, decirle que la veía, que la amaba. Pero fui demasiado cobarde. Temía que mi amor fuera una carga. Así que guardé silencio y la dejé marchitarse dentro del hogar que era nuestro. El día que solicitó el divorcio, Elena dejó un papel sobre la mesa del comedor,
con la mirada firme pero llena de dolor. Papeles de divorcio, dijo con voz temblorosa. Ya no puedo vivir así, Lucian. Tomé el periódico con las manos temblorosas, incapaz de decir una palabra. Ella preguntó, ¿por qué nunca me has tocado? ¿Por qué te casaste conmigo? Quería gritarle que la amaba, que me casé con ella para protegerla, porque Clara me lo había rogado. Pero guardé silencio, temeroso de que la verdad solo la lastimara más. Se dio la vuelta y vi que sus ojos se rompían, igual que los de mi madre. Había fracasado, tal como siempre temí. El día que estuvo con Julián. Vi a Elena en el parque, sentada con un hombre. Julián, como ella lo llamaba. Sonrió con una sonrisa que no le había visto en 3 años. Le tocó la mano, y ella no se apartó. Me quedé sentado en mi coche, no muy lejos, sintiendo que se me partía el corazón. Ella era feliz, pero no conmigo. Quise correr hacia ella, atraerla, pero no tenía derecho. La había apartado, la había dejado sola. Solo podía observarla como un cobarde, y culparme por no haber sido lo suficientemente valiente para amarla. El día que descubrió el contrato. Hoy Elena entró en mi oficina. Entré y la vi sosteniendo el expediente de la operación HR, pálida y con lágrimas cayendo. Te casaste conmigo para quedarte con las acciones de mi madre, gritó con la voz entrecortada. Quería explicarle que me casé con ella para honrar el deseo de Clara, para protegerla de su tía. Que solo conservaría las acciones durante 3 años, tal como Clara había planeado. Pero no dije nada, porque sabía que no me creería. Tiró la carpeta al suelo y dejó una nota, no necesito las acciones. Solo quise ser amado sinceramente. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. La había perdido por mi propia cobardía. El día que se fue. Elena abandonó la mansión sin mirar atrás. Dejó un retrato mío, con mis ojos pintados llenos de dolor, como si hubiera visto la verdad que tanto me esforcé por ocultar. Recogí el retrato con manos temblorosas, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado. Se había ido, llevándose consigo toda la luz de esta casa. Me senté en mi oficina, releyendo los correos electrónicos sobre su tía, las amenazas contra mí. Pero ya nada importaba. Solo quería que Elena volviera. Quería decirle que la amaba. Pero fui un cobarde. La dejé marchar sin detenerla, buscándola. Busqué a Elena por todas partes. Nueva York. Chicago. Boston. Todos los lugares que había mencionado. Le pregunté a su amiga Mía, pero solo negó con la cabeza y dijo que Elena necesitaba tiempo. Fui a galerías y centros de arte, con la esperanza de verla de pie ante un caballete, sonriendo como antes. Pero no estaba allí. Hoy la encontré, pero no pude acercarme. Sabía que cualquier cosa que dijera no tendría sentido. Así que escribí este cuaderno, registrando cada momento que la amé, desde las comidas que preparaba, las noches que lloraba, hasta el día que se fue. Lo envié sin saber si alguna vez lo leería. Solo sé que nunca dejaré de esperar, nunca dejaré de suplicar su perdón, aunque no la merezca. Elena. Elena abrazó el cuaderno contra su pecho, con el corazón en un puño. Creía que Lucian solo la usaba, pero estas páginas demostraban que soportaba una carga más pesada de la que imaginaba. Una promesa a su madre, el miedo a repetir los errores de su padre y un amor que le daba demasiado miedo demostrar. Esto lo convertía en un hombre desgarrador y doloroso de amar. Pensó en el retrato que había dejado atrás, en sus ojos llenos de angustia, y se preguntó, ¿lo habría malinterpretado? A la mañana siguiente, Elena se paró frente a su caballete y comenzó una nueva pintura. Pintó el mar de un azul intenso, olas rompiendo bajo una estrella brillante en el cielo. No era solo el mar, era ella. Libre. Fuerte. Aprendiendo a perdonar, no a Lucian, sino a sí misma. Recordó lo que Mía le dijo una vez. Llevas dentro la fuerza de Clara Hart. Y ella sabía que, para ser verdaderamente libre, debía afrontar el pasado y los secretos que su madre y Lucian habían dejado atrás. Colocó el cuaderno de Lucian en la mesa, junto al cuadro de girasoles de Sofía. No estaba lista para volver a Nueva York, pero ya no quería seguir huyendo. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Mía, estoy bien. Me estoy reencontrando.
Gracias. Entonces miró por la ventana donde la luz del sol bailaba sobre el océano y sonrió. Seguiría pintando, seguiría viviendo, y algún día encontraría la respuesta. No para Lucian, sino para ella misma. Elena se encontraba frente a la sede de Zone Enterprises en Nueva York. Las luces de las ventanas del piso superior iluminaban su rostro, ahora más decidido que hacía un año. Un año en California, rodeada de olas y pinceladas, la había ayudado a reencontrarse consigo misma. La pintura que había creado del mar con una estrella brillante en el cielo se había convertido en un símbolo de libertad y perdón, no solo para Lucian, sino para ella misma. Pero el diario de Lucian, con sus anotaciones de amor reprimido, las comidas que ella había preparado, las salidas que había deseado y la promesa que le hizo a su madre, Clara Hart, la habían rescatado. No había venido a reavivar nada. Vino a confrontarlo para hacerle una última pregunta. Respiró hondo y entró al vestíbulo. La recepcionista reconoció su sorpresa, pero rápidamente la condujo al piso superior, donde estaba la oficina de Lucian. La puerta se abrió y Lucian estaba allí con las mejillas más hundidas de lo que recordaba, pero sus ojos aún tan profundos como el océano que había visto durante su primera cena. Elena, susurró con la voz ronca, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. Antes de que pudiera hablar, él dio un paso adelante, y en un instante inesperado, la atrajo hacia sus brazos. Fue un abrazo fuerte, contenido, desesperado, como si temiera que ella se desvaneciera si la soltaba. Elena se quedó paralizada, sintiendo su calor, su aliento en el pelo. 3 años de soledad, cenas frías y planes abandonados se desvanecieron por un instante. Ella dejó que la abrazara y luego lo apartó con suavidad, con la mirada fija. Lucian, dijo con voz temblorosa pero clara. No volví para quedarme. Vine a preguntarte una cosa. Si no te quedara nada, ni empresa, ni acciones, ni una promesa a mi madre, ¿me seguirías amando? Lucian se quedó paralizado, con las manos aún medio levantadas, deseando volver a tocarla. El silencio que siguió no fue el frío que había conocido durante los últimos 3 años. Sus ojos ardían, como si finalmente se hubieran derrumbado todos los muros. Desde el momento en que sonreíste en nuestra primera cena, dijo con voz temblorosa, te has poseído por completo. Fui un cobarde al no acercarme. Pero te amo no por las acciones, ni por la empresa, sino porque eres Elena Hart, la mujer que me hizo querer ser mejor hombre. Elena lo miró con el corazón destrozado, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Quería creerle, pero 3 años de dolor, de cocinar para alguien que nunca comía, de pintar para alguien que nunca miraba, le habían dejado profundas cicatrices. Sacó un papel amarillento del bolsillo. Leí la última carta de mi madre, dijo, con un tono más suave. Dijo que creía que me protegerías, pero que también quería que fuera fuerte como ella. Voy a estudiar administración de empresas, Lucian. Reclamaré las acciones de mi madre, no por poder, sino para preservar su legado. Ya no quiero ser la esposa de mentira, pero también he terminado de huir de la verdad. Lucian se acercó y se llevó una mano al corazón. No espero perdón, dijo con voz ronca. Pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que te amo. No por una promesa ni un legado, sino por quién eres. Elena lo miró con un destello de vacilación en los ojos. Pensó en su madre, en el cuadro de girasoles de Sofía, en los años que pasó sola en esa mansión. Pensó en su pintura del mar, la estrella brillante en el cielo. Perdonar no es olvidar, es tener el coraje de empezar de nuevo. Extendió la mano. Lucian percibió su calidez como una nueva promesa, recordándole el abrazo que acababan de compartir, el primero en 3 años. 2 años después, entraron en la sala de accionistas, no como marido y mujer, sino como socios. 2 personas reconstruyendo, no solo una empresa, sino la confianza. Elena estaba junto a Lucian, con la mirada firme como la de su madre. Ante ellos se extendía un futuro no perfecto, pero lleno de esperanza. Al salir de la sala de juntas, Elena miró al cielo de Nueva York, donde las estrellas centelleaban sobre las luces de la ciudad. Ella sonrió, sabiendo que finalmente había encontrado la respuesta, no de Lucian, sino de su propio corazón.